Bueno, yo soy Ignacio Eduardo Romero Niebla. Mi número de matrícula es 78379. Y bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué horas esté viendo esto, Lick. Pero bueno, eh, hoy vamos a hablar de un tema fundamental en la formación médica, que a veces, muchas veces se deja de lado. Ay, creo que no me veo. A ver. Mm, Bueno, no sé qué onda, pero bueno, son los fundamentos de medicina legal y aspectos jurídicos en la práctica médica. Y bueno, em, a veces, como digo, se deja muchas veces de lado, pero esto puede marcar la diferencia entre una práctica segura y una con graves consecuencias. La medicina legal y los aspectos jurídicos que regulan nuestra labor como médicos. A lo largo de esta exposición abordaremos 5 unidades que les van a permitir comprender qué es realmente un acto médico, cómo está regulado nuestra práctica profesional, qué normas debemos de seguir, cómo se evalúa si estamos actuando con responsabilidad y qué papel tiene el médico cuando interviene en temas legales o forenses. Más allá de una clase teórica, creo que lo que veamos hoy lo podemos usar como una herramienta práctica. Esto es lo que nos va a llegar a proteger a nosotros los médicos, pero también lo que nos puede y podrá comprometer si no actuamos de una manera ética y apegada a la ley. Entonces, pues empecemos. Como introducción general, bueno, ¿por qué es importante conocer la medicina legal como estudiante y futuro médico? Bueno, la medicina legal no es solo para los peritos o los médicos forenses. Todos los que ejercemos la medicina, desde una consulta externa hasta una cirugía mayor, estamos constantemente tomando decisiones con implicaciones éticas y también legales. Por ejemplo, ¿qué pasa si no informamos correctamente a un paciente sobre un riesgo quirúrgico? O si alteramos un expediente clínico sin querer, o si alguien fallece bajo nuestro cuidado y no sabemos cómo proceder legalmente. Bueno, entender los fundamentos, esos fundamentos legales, nos da seguridad, nos ayuda a proteger al paciente y también a nosotros mismos, y obviamente va a fortalecer la confianza en la relación que tenemos el médico con el paciente. Y bueno, esta presentación también creo que busca como dar un panorama claro, actualizado obviamente y muy útil para nosotros sobre cómo ejercer la medicina con responsabilidad ética, cómo ejercerla de una manera científica y obviamente cómo ejercerla de una manera jurídica. Bueno, empecemos con el acto médico. Bueno, la definición del acto médico. El acto médico es la intervención profesional que implica juicio técnico, responsabilidad ética y también consecuencias legales. Bueno, el acto médico es mucho más que hacer un diagnóstico o prescribir un tratamiento. Se define como cualquier intervención realizada por un profesional de la salud con la intención de prevenir, diagnosticar, tratar o rehabilitar una condición médica, siempre dentro del marco de la Lex Artis, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, y también con la responsabilidad profesional. Este concepto ha evolucionado. Antes se veía como un simple ejercicio técnico. Hoy entendemos que involucra una relación interpersonal
una toma de decisiones informada y un compromiso tanto ético como legal. Cada vez que atendemos a un paciente, estamos realizando un acto médico que puede ser evaluado, cuestionado e incluso judicializado si hay alguna complicación o si el caso tiene alguna sospecha de negligencia. Ok, vamos ahora a implicaciones éticas, científicas y legales. Bueno, las implicaciones del acto médico se dividen en tres grandes áreas. Las éticas, que va a ser donde aplicamos los principios de la bioética. Siempre debemos respetar la autonomía del paciente, buscar su bienestar. Eso es beneficencia. Evitar hacer daño, no maleficencia. Y tratarlo con justicia, es decir, sin discriminación ni desigualdades. En segundo lugar, las implicaciones científicas. Aquí entra el uso de las guías clínicas, el protocolo, los consensos y medicina basada en evidencia. No podemos inventar tratamientos ni improvisar. Nuestra práctica debe de estar sustentada siempre en conocimientos actualizados y avalados por la misma comunidad médica. Y finalmente, las implicaciones legales. Todo acto médico puede generar responsabilidad en México y esto se clasifica en civil cuando hay un daño que genera indemnización penal. Bueno, es cuando esto se volvería penal. Cuando hay un delito como homicidio culposo y cuando se violan normas institucionales o sanitarias. Esto nos obliga a ejercer con prudencia, competencia y documentación clara todas nuestras acciones. Ahora vamos a la práctica médica y el marco legal. Bueno, la práctica médica es el ejercicio profesional continuo en contextos clínicos, quirúrgicos, preventivos y por último, contextos de rehabilitación. Ahora, ¿qué es exactamente la práctica médica? Bueno, a diferencia del acto médico, que puede ser puntual, la práctica médica es todo el conjunto de acciones profesionales que realizamos de manera sistemática y constante. Esto incluye consultas, seguimientos, realización de procedimientos, atención de urgencias, emisión de recetas, elaboración de expedientes clínicos y muchas cosas más. Em, Organismos como la OMS y el Consejo General de Salud en México establecen que esta práctica debe de regirse por criterios científicos y éticos. Em, la ley nos exige estar titulados, ¿no? Contar con nuestra cédula profesional y obviamente actuar con competencia. Tenemos también que registrar nuestras acciones en los expedientes clínicos y si no cumplimos con estos requisitos, estamos incurriendo en ejercicio indebido de profesión, que es considerado un delito penal. Bueno, ahora vamos a los derechos y obligaciones del médico del paciente. Y del médico y del paciente, perdón. Bueno, el médico, ¿qué le corresponde al médico? El médico es el deber de información, confidencialidad y actualización profesional. Los deberes del paciente es derecho a decidir, recibir información y el trato digno. Bueno, los médicos y pacientes tenemos derechos y obligaciones recíprocas. Como médicos, estamos obligados a informar de forma clara y completa, a respetar la confidencialidad y a mantenernos actualizados científicamente. Y los pacientes tienen derecho a recibir una atención digna,
de nuestras partes y de todo personal médico. Deben de tener una atención oportuna, basada en evidencia, y que se respete su privacidad, obviamente. Uno de los documentos clave aquí es la Carta de los Derechos Generales. Em, la Carta de los Derechos Generales de los Pacientes en México. También está la Ley General de la Salud y la normativa 004, que regula el expediente clínico. No cumplir con estas normas puede derivar en quejas ante la CONAMED, demandas civiles o incluso procesos penales en caso de negligencias graves. Bueno, pasaremos a Lex Artis Medica. El, el concepto que les estaba hablando hace rato. Bueno, esto es un conjunto de normas técnicas, éticas y científicas que regulan cómo debe actuar un profesional de la salud en una situación clínica y específica. Como ya lo dije, el Lex Artis es uno de los conceptos claves en la medicina y la medicina legal. ¿Ok? Esta expresión significa la ley del arte médico en latín y no se refiere a una norma escrita como tal, sino a un estándar de conducta que se espera de cualquier médico competente frente a un caso clínico determinado. La Lex Artis se construye a partir de varios elementos, ¿sí? Las guías clínicas, los consensos médicos nacionales e internacionales, la experiencia clínica acumulada, los valores éticos y el contexto particular del paciente. Por ejemplo, em, si un paciente con sospecha de apendicitis llega a urgencias, la Lex Artis establece que se deben de hacer ciertos estudios diagnósticos y valorar una apendicectomía de manera oportuna, ¿no? Si el médico ignora estos pasos, ¿no? Este camino, actúa fuera de la Lex Artis y puede ser considerado negligente, una negligencia. Bueno, la responsabilidad médica y casos reales. Son casos reales y... ajá. Bueno, la Lex Artis es también la base para evaluar si un médico actuó correctamente en casos donde hay demandas por mala praxis. Los jueces y peritos médicos valoran si el profesional siguió los estándares reconocidos para ese tipo de caso. No se exige perfección, pero sí se exige diligencia, prudencia y competencia. Bueno, les comparto un, un caso real em, que pasó aquí en México en el 2015. Una paciente fue operada de la vesícula, pero esta paciente fue operada sin haber firmado el consentimiento informado. El procedimiento tuvo complicaciones y desafortunadamente esta paciente falleció. El caso se judicializó y al revisar el expediente se concluyó que no se siguió la Lex Artis, esta arte médica, ¿no? No había estudios preoperatorios completos, no se documentó el consentimiento y no se actuó con la debida previsión. Eh, Ese caso concluyó con responsabilidad civil y administrativa para el médico tratante.
Ahora pasaremos a el expediente clínico. Bueno, el expediente clínico obviamente es un instrumento legal, técnico y ético que registra toda la atención brindada al paciente, ¿sí? El expediente clínico es mucho más que una carpeta de papeles o una historia electrónica, ¿sí? Es un documento legal el expediente clínico. Es la prueba de todo lo que hemos hecho, todo lo que hicimos, dijimos o decidimos en la atención del paciente. De hecho, ante una demanda o queja, lo primero que se solicita es el expediente. El expediente clínico es lo primero que se solicita. Si no está completo o es contradictorio con lo que se realizó, eso juega en nuestra contra. ¿Ok? La normativa 004 establece que debe contener el expediente clínico la historia clínica, las notas de evolución, una hoja de indicaciones, el consentimiento informado, la hoja de egreso, todas las interconsultas que se han hecho y un poco más. Bueno, cada sección tiene requisitos bastante específicos y bueno, algo muy importante es que el expediente clínico debe llenarse en el momento en que se da la atención, con letras legibles, sin tachaduras y debe estar firmado. Si usamos un expediente electrónico, debe cumplir los mismos criterios y estar respaldado legalmente. Ahora vamos a protección de datos personales y las consecuencias legales que este mismo tiene. Bueno, las violaciones al expediente clínico pueden ser sancionadas penal y administrativamente. ¿Ok? Bueno, modificar, perder o divulgar información del expediente clínico sin autorización puede tener consecuencias legales. Y bastante graves, si me lo preguntan a mí. En México, la Ley General de Salud y la Ley Federal de Protección de Datos Personales eh, en posesión de particulares establecen que los datos personales de la salud son datos sensibles, y vaya que lo son. Su manejo indebido puede implicar desde multas administrativas hasta sanciones penales. Un ejemplo de esto es un médico que compartió por WhatsApp imágenes de una cirugía con el nombre visible de la paciente. Fue sancionado este médico por violar el secreto profesional y los principios de confidencialidad. Por eso es crucial que cuidemos la privacidad del paciente, tanto en lo que decimos como en lo que escribimos o compartimos. Incluso entre colegas debemos ser y tener esta cautela, ¿no? Solo se debe divulgar lo necesario para la atención médica. Ahora pasamos a medicina forense, esta última unidad. Y bueno, ¿qué es la medicina forense? Es la disciplina que aplica conocimientos médicos a la resolución de problemas legales. Bueno, la medicina forense es la rama de la medicina que se encarga de intervenir en casos con implicaciones legales, muertes sospechosas, lesiones, delitos sexuales, adicciones, salud mental en juicios y muchas cosas más. Esta área ha tenido una evolución fascinante, ¿sí? En México, desde la época de Benito Juárez, se incluyó el dictamen pericial en los procesos penales. Hoy los médicos forenses trabajan en CEMEFOS, en fiscalías, en hospitales de especialidad y como peritos independientes. No solo hacen autopsias, también evalúan lesiones
por violencia familiar, emiten certificados de defunción y analizan sustancias tóxicas en sangre. Y participan también como testigos expertos en juicios orales. Aquí les puse una línea del tiempo y podemos ver que desde el año 1850 la Facultad de Medicina incluyó en su currículum la medicina legal con el nombre de práctica forense, la cual se impartía como cátedra. En 1855 se le dio su nombre actual, que es medicina legal, y bueno, han surgido varias eh, fechas importantes. En 1978, en el mes de enero, se inauguró el primer Museo Nacional Salvadoreño de la Medicina Legal. Y el Instituto de Medicina Legal, por acuerdo de corte con fecha de 13 de septiembre de 1999, es una realidad. El 18 de marzo de 1991 se inaugura el Instituto de Medicina Legal. Y bueno, pasamos a las ramas especializadas y también el dictamen forense. Bueno, existe la tanatología, traumatología, sexología, toxicología y psiquiatría forense. Veamos también brevemente las principales ramas, individualmente. La tanatología forense estudia las causas, mecanismos y tiempos de muerte. Aquí entran las autopsias médico-legales. Ahora, la traumatología forense analiza lesiones, si son recientes, antiguas, compatibles con agresiones o accidentes. La sexología, de otro lado, la sexología forense específicamente, es clave en casos de abuso sexual. Requiere entrevistas clínicas, toma de muestras y documentación objetiva. La toxicología forense analiza sustancias tanto como drogas, venenos, alcohol. Se usa mucho en muertes súbitas y también en muertes por accidentes. Por último, la psiquiatría forense evalúa si una persona tiene capacidad legal. Por ejemplo, si alguien puede ser juzgado o necesita tutela. En todos estos casos, el médico emite dictámenes parciales. Deben de ser claros, bien fundamentados, sin juicios de valor y con lenguaje técnico comprensible. Y no olvidemos que el perito también puede ser llamado a juicio para defender su dictamen ante jueces y abogados. Bueno, em, como en la última diapositiva de conclusiones, bueno, la medicina legal es una aliada para ejercer con ética, legalidad y seguridad. Como conclusiones, quiero recalcar que todo médico debe conocer los fundamentos de medicina legal para no tener miedo, sino para protegerse y ejercer con seguridad. Saber qué es un acto médico, cómo se construye la lex artis, qué contiene un expediente clínico, cómo funciona el consentimiento informado y cuál es nuestra responsabilidad en situaciones forenses. Es parte de la formación profesional, ¿sí? Nuestra mejor defensa siempre será una buena práctica médica bien documentada, basada en evidencia, ética y respetuosa de la ley. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por su atención y pues los invito a reflexionar sobre cómo aplicar estos principios desde hoy, incluso como estudiantes. Muchas gracias.